Ok, pues vamos a comenzar con este tema. Es un tema que realmente es para valientes. Es un tema donde vamos a cambiar toda la perspectiva con la cual hemos crecido acerca del dolor. Y este tema, he orado muchísimo por este tema, que sea el Espíritu Santo de Dios hablando a nuestra vida y hablando a nuestro corazón. Ajá, y bueno, vamos a poner este tiempo en sus manos. Ajá, porque sin Él esto es imposible. Y Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu obra en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque eres tú el que en el nombre precioso de tu Hijo amado haces esto. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por hablar a mi vida. Gracias por ser ese instrumento útil para ti, porque sé, Padre, que todo esto que tú estás haciendo en Semilla de Vida, Señor, está llegando a mucha gente. Yo te pido, Padre, por cada persona que escucha esto, te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a su vida, hablando a su corazón, hablando a su mente, trayendo entendimiento, conocimiento, discernimiento a tu palabra, Señor. Que seas tú, Señor, que seas tú en cada uno de nosotros, que seas tú, precioso Espíritu de Dios, trayendo ese, ese fuego, Señor, consumidor dentro de nosotros, trayendo, Señor, sanidad, trayendo todo lo que nosotros necesitamos. Más que nunca, precioso Espíritu de Dios, te necesito para este tema. Más que nunca, precioso Espíritu de Dios, sé tú el Maestro. Hoy te cedo tu lugar y te pido que seas tú en el nombre precioso de Cristo Jesús hablándole, Señor, a cada una de las personas que van a escuchar este mensaje. Tú eres, Señor, tú eres el que trae, Señor, restauración a nuestra vida. Tú eres, precioso Jesús, el que has puesto, Señor, en nuestra vida, Señor, ese tesoro, Padre, ese tesoro que vive dentro de nosotros. Ayúdanos, danos, Señor, todo lo que nosotros necesitamos para que ese tesoro, Señor, sea usado para darte poder, gloria, adoración y alabanza. Pongo todo esto en tus manos, precioso Espíritu, y te pido en el nombre de Jesús que tú seas el Maestro en todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con esta clase. Ajá. Es una clase que requiere, no se distraigan, ¿saben? No se distraigan, tal vez al principio va a ser un poco de mundo, pero necesito tocar el principio de esta clase porque yo sé que Dios va a hablar a tu vida el día de hoy. Y yo sé que también hay muchas cosas que tenemos que remover, ¿sabes? Esta clase no solamente me habló en lo que es el dolor eh, emocional, sino que también me habló de un dolor físico. Entonces, me hizo recordar muchísimas cosas esta clase y quiero compartirlas contigo porque vamos a romper paradigmas, vamos a romper cosas que hemos aprendido, cosas que nos han enseñado, cosas que, ¿sabes qué? Que no son verdad. Entonces, hoy le pido al Espíritu de Dios que todas esas vendas se caigan en el nombre de Jesús para que nosotros podamos ver esta realidad acerca del dolor como Él lo ha dejado escrito en su palabra. Y llamé a esta clase el dolor que transforma. ¿Ok? La tristeza que proviene de Dios, esto viene en 2 Corintios 7, versículo 10, y dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce a la muerte. Este versículo nos dice perfectamente que nosotros entramos en algunas etapas en nuestra vida y esas etapas en nuestra vida llegan a producir tristeza. Pero aquí dice algo muy importante. Cuando esta tristeza proviene de Dios, es para salvación. Y escucha esto, cuando estamos en el fuego, cuando estamos en el momento difícil y nosotros estamos en esa etapa, tal vez para transformar nuestro carácter, tal vez para ser más como Él, tal vez para cambiar cosas, todo eso es para salvación. Pero hay una cosa importante, y esto guárdalo, por favor. Si esto es del mundo, va a traer a tu vida muerte. ¿Qué quiere decir? ¿A qué me refiero con esto? Sabemos que cuando estamos pegados al Señor, cuando nosotros estamos con Él, perdón, cuando nosotros estamos con Él, creo que así se ve mejor acá, ajá. Cuando nosotros estamos con Él,
estamos pegados a Él, todas las cosas obran para bien. Pero cuando nosotros estamos en el mundo, muchos conocimos a Jesucristo años después y pasamos por un proceso de dolor donde no lo conocíamos y todo eso nos llevó a traer grandes heridas a nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Cuando las cosas estamos al lado del Señor y pasamos estos procesos difíciles de su mano, todo es para salvación. Pero si estamos en el mundo, esto va a producir muerte, va a producir dolor, va a producir destrucción y muchas cosas de las que hoy vamos a tocar. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es usar a nuestro favor algo que todos vivimos y que es el dolor. El dolor tiene un propósito y hay que aprenderlo a usar en nuestra vida porque ese dolor puede ser un arma de guerra para nosotros. Pero sabes una cosa, también se puede volver en una arma de destrucción. En Mateo 9, versículo 17, ni echen vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen vino nuevo en odres nuevos y lo otro y los otros se conservarán juntamente. Esto quiere decir que es necesario que salga. Ajá, es necesario dejarlo ir. O sea, se tiene que ir el vino viejo para que el nuevo entre, se tienen que ir las cosas viejas para que lo nuevo entre. O sea, es necesario. Es necesario que todo lo viejo, todo hablando del dolor específicamente, que todo ese dolor se vaya trabajando, se vaya disolviendo. ¿Para qué? Para que podamos seguir avanzando. O sea, si se echa en otro, primero hay que sanarlo, o sea, primero hay que sanarlo, ¿ok? El dolor, lo encontramos en muchas situaciones de la vida. Esto es un poquito de ejemplos que puse. Ajá. En el diario vivir está presente en todas partes, está presente el dolor. Está presente en nuestro trabajo, en el matrimonio, en los procesos personales, en la salud, en el fracaso. Está presente en la desilusión, en las relaciones sentimentales, en los negocios, en el ministerio, en la iglesia, incluso nos hacen daño. Y existe el dolor en muchas situaciones de nuestra vida. Los proyectos que no funcionan traen dolor a nuestra vida. En los errores, esos errores traen dolor hasta que lo hubiera hecho. No es que hubiera hecho tal cosa, si yo no lo hubiera hecho, el no lo hubiera hecho también trae dolor. Los errores del pasado, los errores del presente, de que, híjole, ¿por qué hice esto? El haber callado y no haber hablado, eso también trae dolor a nuestra vida. El haber hecho algo, el no haberlo hecho también trae dolor a nuestra vida. El silencio, ¿sabes? El silencio de la gente, en que la gente no hable, que la gente esté en silencio, como dicen en mi país, la ley seca, todo eso también trae dolor a nuestra vida. La distancia, cuando a veces estamos lejos de nuestros países, de la gente que amamos, ¿no? La distancia, el dolor es parte de nuestra vida. O sea, estamos tan cerca, somos tan vulnerables a Él, somos parte del dolor. O sea, todos los días en nuestra vida hay dolor. Y hay dolor por las respuestas recibidas. Hay dolor porque la gente nos miente, porque la gente nos engaña. Las malas noticias traen dolor a nuestra vida por el confiar en alguien que nos desilusionó, por la indiferencia, el rechazo, el desamor. O sea, ¿cuántos no hemos sentido dolor por todo esto? Por la ingratitud, por la deshonestidad, por la infidelidad, etcétera. Y todo esto trae dolor a nuestro corazón, todo esto trae dolor a nuestra alma. Ajá. Entonces, en Isaías 53, puse este versículo en este momento porque es necesario que nosotros lo tengamos presente durante el estudio. Y es lo que dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho por el sufrimiento. Todos evitaron mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Esto es Isaías 53. Y aquí las escrituras se refieren a Jesús como el varón de dolores. Ajá. Y con esto en mente, sabiendo que Él es el varón de dolores y que nosotros atravesamos por todas estas situaciones y todas las que tú le quieras poner,
por las cuales nosotros hemos pasado por algún daño en nuestra vida. Y sabes una cosa, el dolor sirve para dos cosas. Nos hace retroceder o nos va a impulsar. Y solamente tú y yo vamos a decidir cómo vamos a hacer con esto. El dolor mal dirigido nos puede hacer retroceder, nos hunde, nos paraliza, nos podemos estancar. Nos podemos estancar, podemos llegar a huir usando protección de este mundo. Y esta protección que muchas veces usamos en el mundo, esta protección, ¿sabes una cosa? Es una mentira. Es una mentira de Satanás, que el tiempo lo cura todo. Esto es mentira, el tiempo no cura nada. El único que puede curar, su nombre es Jesucristo. O sea, el tiempo, no hay modo de que el tiempo te sane una herida, no lo hay. Esto es una mentira. Y esta verdad, escúchala y guárdala en tu corazón, porque Él dejó escrito esto. En Juan 16:33, Él dijo, en este mundo tendremos aflicciones. O sea, Él jamás dijo que la vida iba a ser fácil, que no íbamos a pasar por procesos dolorosos. Él jamás dijo, que la vida iba a ser, no sé, Disney, no sé, ¿no? Él jamás dijo eso. Él dijo, van a tener aflicciones, pero yo voy a estar con ustedes. Y vamos a pasar pruebas, y vamos a pasar dificultades, y vamos a pasar situaciones que, ¿sabes una cosa? Que tal vez nos van a llegar en lo más profundo de nuestro dolor, de nuestro ser. Y aquí lo dice, Primera de Pedro, pasaremos pruebas. Y muchas veces esa prueba es una prueba de fe, otras veces es una prueba con nuestro carácter. ¿Por qué? Recuerda, la madurez en Cristo significa, esa perfección en Cristo, perdón, significa madurez. Y a lo que nosotros tenemos que ir siempre dirigidos es que Él quiere que nosotros estemos creciendo espiritualmente y en cada área de nuestra vida. Aquí hay algo importante, no importa el dolor. Lo que importa es lo que tú y yo hacemos con el dolor. Lo que importa es cómo tú y yo estamos tratando ese proceso de dolor. Entonces, usamos el dolor para abandonar. Escucha esto nada más, porque esto es terrible. Esto arruina el proceso. Cuando nosotros abandonamos la situación, cuando nosotros abandonamos, y quiero decirte algo, o sea, a mí me enseñaron así. A mí me enseñaron que no puedes con la situación, abandona. Y yo crecí con esta idea. ¿Y sabes cuántas cosas yo no abandoné por no tener el valor de enfrentarlo, por no saber esto que hoy yo te estoy compartiendo? Entonces, nosotros necesitamos ser conscientes de esto que está sucediendo. El abandonar la situación, el no enfrentarla, produce dolor. Entonces, arruina nuestros planes, arruina las familias. Y lo peor es que muchas veces el abandonar, nos hace retroceder. El dolor usado para abandonar no es el plan de Dios. Al contrario, el nosotros salir huyendo, el nosotros ir corriendo, irnos a otro lugar, a otro país. ¿Sabes una cosa? El dolor de este modo, al huir, no es de Dios. Y debemos quitarnos este paradigma de que me duele, no hay que hacerlo. O sea, si esto me duele, no lo voy a hacer. No, esto no es así. Esto me está doliendo, hay que enfrentarlo. Me está doliendo lo que estoy haciendo. El dolor tiene el poder de cambiarnos. ¿Sabes para qué? Para mal y para muy mal. ¿Por qué? Porque trae a nuestra vida amargura, trae rencores, nos enferma, nos hace desobedientes, nos hace rebeldes. El dolor de una mala relación nos puede traer esa duda, pero trae el dolor y dice, ¿sabes qué? Ya no lo puedo intentar, ya hasta aquí no más. El dolor, muchas veces, ¿qué pasa con un matrimonio? En un matrimonio hay situaciones de dolor y es más fácil decir, ¿sabes qué? Me voy. Se termina todo que decir, hoy, ¿sabes qué? Hoy voy a luchar para que todo esto en el nombre de Jesús funcione. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal?
No me meto en deudas. ¿Por qué? Porque una vez perdí todo. Y dejamos de hacer las cosas y muchas veces a causa de ese dolor, por ejemplo, nos hieren en una iglesia, ¿no? Pues nos separamos de Dios porque no es Dios el que nos está hiriendo, es la iglesia. Una persona nos trata mal en la iglesia y mucha gente se va de Dios y se separa de Dios a causa de que en una iglesia, hablando de un edificio, lo trataron mal. Y abandonan a Dios y se van a Dios, se van de Dios. ¿Y sabes una cosa? Se cierran las puertas. Se cierran las puertas cuando nosotros estamos huyendo, se cierran las puertas de las segundas oportunidades. El rehacer una nueva vida, el crear una familia, el formar defensas engañosas no es una protección. Y sabes una cosa, porque tarde o temprano, bien o mal, nosotros vamos a, a pagar las consecuencias de cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. Pero la opción no es huir en este momento. El dolor usado para avanzar o para retroceder es una decisión. El dolor es inevitable. O sea, no podemos evitar sentir dolor, no, pero podemos usar ese dolor a nuestro favor. Lo podemos dirigir para algo positivo, para aprendizaje, para crecimiento. Porque sabes una cosa, más que nada ese es el propósito. Ese es el propósito por el cual es necesario que es necesario que nosotros crezcamos, que nosotros aprendamos de la situación, porque eso es lo que nos va a traer ese crecimiento a nuestra vida. Todos los procesos de dolor, todos nosotros procesamos el dolor de maneras diferentes. Algunos de un modo, otros prefieren aislarse, otros prefieren, no sé, estar a solas. Todos procesamos el dolor de diferentes maneras. Y muchas veces quiero decirte que cuando nosotros no estamos procesando el dolor como se debe, ese dolor va a causar cautividad. El dolor de la traición, del engaño, de la infidelidad, de la mentira, este dolor en estos procesos, que nos están dañando, que el proceso requiere perdón. O sea, cualquier situación que traiga dolor a tu vida necesita ser perdonada. Y quiero recordarte esto. Cuando nosotros, como hijos de Dios, leemos la Biblia y estamos en este versículo tan fuerte donde Jesús está siendo crucificado y una de sus últimas palabras, solamente piensa en esto, piensa en el dolor que Jesucristo vivió cuando él estaba en esa cruz. Y de sus últimas palabras fue y dijo, perdónalos, porque no saben qué es lo que están haciendo. Yo hoy quiero decirte eso, ese versículo tiene que ser nuestro. Nosotros necesitamos perdonar a la gente, porque la gente que hiere tiende a herir porque tiene un corazón o un alma herida. Entonces, todo lo que en tu vida te esté causando amargura, te esté causando dolor, te esté causando enojo, es una oportunidad para que tú y yo, en el nombre de Jesús, perdonemos. Por eso es necesario saber cómo nosotros podemos manejar el dolor. Porque muchas veces el dolor en el cual nosotros estamos pasando es un tiempo donde el dolor nos puede paralizar. ¿Cómo que paralizar? Mucha gente se cierra tanto en los procesos que la gente vive y mucha gente, la gente dice, ¿sabes qué? No me hables de eso. Yo ya no quiero saber de eso. Yo ya no quiero involucrarme de eso. ¿Sabes una cosa? Cuando tú escuchas estas palabras es porque hay una persona que está herida. No quiero volver a eso. No me quiero volver a casar. ¿Sabes por qué mucha gente no se quiere volver a casar? Porque no ha perdonado la mala experiencia que tuvo en ese matrimonio. No, yo no me quiero volver a involucrar en la iglesia. No quiero volverme a involucrar en esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque hubo daño. Y un modo
de supuestamente, porque no es algo bíblico, para ellos protegerse es dejándolo de hacer. Ujú. Entonces, muchas veces el miedo nos paraliza y ahorita más adelante les voy a dar los versículos para que todo lo que estoy diciendo se los voy a comprobar bíblicamente qué es lo que realmente sucede con el dolor, ¿no? Ajá, una casa, pierden una casa, jamás en la vida vuelven a comprar una casa porque tal vez perdieron esa casa. Chocaron. No, ya no vuelvo a conducir. ¿Por qué? Porque en ese accidente fueron perjudicados o hubo algo que realmente hirió y trascendió la vida de esa persona. Y esto paraliza. Ajá. O sea, no volverlo a intentar. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Ujú. Y entonces, cuando nosotros no volvemos a hacer las cosas que nos están produciendo dolor, es porque no ha habido esa sanidad. Entonces, la parálisis, ajá, nos estanca, nos mata. O sea, mucha gente se queda sola. ¿Por qué? Porque no quiso darse una segunda oportunidad. Y un ejemplo que es el daño físico. Y quiero ponerte esto como ejemplo, ¿no? O sea, nosotros cuando nos lastimamos, cuando estamos mal o cualquier cosa así, y estamos pasando por un dolor físico, no queremos moverlo porque, ay, me duele, me duele. Entonces, o no, no lo toques porque, ay, me está doliendo, ¿no? Entonces, todo esto cuando estamos cuando pasamos por una cirugía o un proceso físico realmente así que nos duele, o sea, no queremos que ni el aire nos dé porque el dolor es tremendo. Y pasa lo mismo con lo espiritual. Pasa lo mismo con esos dolores del corazón, con esos dolores del alma, con todo eso pasa lo mismo. Entonces, mucha gente adormece el dolor. Mucha gente no quiere volver a saber de eso. Y cuando la gente no quiere volver a saber de una situación que causó dolor en su corazón es porque no está sanada. Y yo vengo aquí a decirte esta verdad. No podemos adormecer el dolor, no podemos paralizarnos, no podemos dejar de darnos segundas oportunidades. Porque sabes una cosa, necesitamos nosotros como hijos de Dios seguir avanzando. Ujú. Y cuando nosotros nos paralizamos, cuando nosotros ya no volvemos a intentarlo, nosotros mismos nos estamos quitando la oportunidad de rehacer y de volver a ser felices. Y la pregunta es, ¿qué hago con el dolor? El dolor se enfrenta. El dolor puede ser tal vez una lucha, pero cuando lo enfrentamos, como lo dice Isaías 53:3, con el varón de dolores. Él se llama varón de dolores, ¿sabes por qué? Porque sobre de él se echaron todos los dolores. Todos tus dolores fueron sobre de él. Y hoy yo le pido al Espíritu de Dios que tú conozcas a Jesucristo como ese varón de dolores, como ese varón que va a sanar tu alma, como ese varón que va a sanar tu corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque el dolor es sanado por medio del dolor. ¿Y cómo así me vas a preguntar? El dolor es sanado por medio del dolor. ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos, para que el dolor sea sanado, es importante que tú lo confrontes. Y aquí puse unas cosas importantes. Ujú. Porque el dolor o nos hunde o nos saca. O sea, no hay de dos. O usamos el dolor para salir adelante y para salir victoriosos y para después ser una motivación de dolor para otra persona, para ayudarle a la otra persona a través de nuestra experiencia a que pueda, hacer lo mismo a través de esa situación que nosotros pasamos, porque acuérdate, nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Si nosotros hemos pasado por un proceso de dolor y lo hemos sanado y lo hemos restaurado, eso mismo es un propósito para que tú ayudes a la gente que está en esa situación. Entonces, usando el dolor como una motivación, perdiste una empresa, una casa. Ese dolor tiene que motivar.
para luchar, para salir adelante y no para paralizarnos, no para ya no querer saber nada de eso, no para decir basta, no más. No es para derrota, no es para parálisis, el dolor para adormecer y para estancar. Y fíjate, el dolor nos puede adormecer, nos puede estancar. Y sabes, mucha gente se queda adolorida ahí porque no ha sabido manejar, porque no ha sabido cómo lidiar con esto. Entonces, el dolor es necesario, el dolor en tu vida y en mi vida es necesario. Y nosotros vemos, aquí puse 3 puntos importantes. Ajá, y vamos a leer lo que dice Primera de Pedro 5:10. Y después de que ustedes, escucha esto nada más, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. O sea, aquí él está diciendo, es necesario un proceso de dolor, es necesario un proceso de sufrimiento. ¿Para qué? Para que Dios nos restaure, para que Dios nos haga fuertes, para que nos haga firmes y nos haga estables. O sea, todos los procesos que nosotros hemos vivido dolorosos tienen un propósito. Y el propósito cuando nosotros estamos agarrados de Él es que va a haber restauración en nuestra vida. Eso va a hacer que nosotros nos mantengamos firmes en Él, que no nos movamos, como dice su palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos firmes en su camino. Y quiero decirte una cosa, para poder enfrentar el dolor necesitamos ser valientes. Necesitamos ser valientes. Y dilo, soy valiente para enfrentar lo que me duele. Mucha gente, nada más con no recordarlo, no me hables de eso, no quiero saber nada de eso, no, y están poniendo resistencia. Y eso es lo que no les permite avanzar. Y necesitas repetirte, ¿sabes qué, Señor? Soy valiente. Solamente pon en tu mente a Jesucristo cuando estaba en esa cruz. Desde el Getsemaní, regrésate. Y pon en tu mente cómo él sudaba sangre del estrés tan fuerte que traía. Y sabes una cosa, Jesús vino a sufrir porque él sabía el final. Y él vino a sufrir. Y sabes una cosa, Jesucristo fue valiente y enfrentó con sangre, con dolor. Ajá. Con sangre y con dolor y fue valiente. Ya sabes, yo un día iba manejando y yo le decía, gracias Señor por tu valentía, porque no te bajaste de esa cruz. Y por eso, porque Él es ese varón de dolores. O sea, y nosotros necesitamos ser valientes. ¿Y sabes qué? Y si necesitas de la fortaleza de Él, pídesela. Como dice su palabra, no han recibido porque no han pedido. Y Él nos manda a perdonar en cualquier proceso doloroso. Y si necesitas esa valentía, pídesela en el nombre de Jesús y yo sé que Él te la va a dar. Ajá. Y repite, sí, yo soy valiente en el nombre de Jesús. Y es en lo que nosotros necesitamos enfrentar el dolor. No podemos permitir que el dolor nos derrote. Es ser de valientes enfrentarlo. Enfrentar todo lo que te ha producido dolor. Yo te pido que en el nombre de Jesús lo enfrentes. Porque sí, hay situaciones en nuestra vida demasiado difíciles, pero el dolor no es un mal en medio. Mucha gente, lo que trato de decir es que mucha gente en medio del dolor, en medio del sufrimiento, utilizan eso para acercarse a Dios. Y sabes, desafortunadamente, ese fue parte de mi testimonio. Yo conocí a Dios en el momento más difícil de toda mi vida. Y creo que a veces cuando ya lo conocemos, no es necesario olvidarnos de Él para pasar por ese valle. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, es que te tuve que sacar y llevarte al desierto para hablarte de mí. ¿Sabes? Pido a Dios que no te pase esto. Y esto pasa, ¿por qué? Porque nos alejamos de Él. Y Él para regresarnos
nos mete a un desierto. Y yo creo que no es necesario pasar por escasez, pasar por dolor, pasar por pérdida, pasar por todas estas cosas que les he nombrado para volver a mirar a Dios. O sea, no es necesario. Ujú. Y muchas veces, ¿qué es? O sea, y no es el fruto de la culpa, ni de un castigo por el mal. Jesús acepta el dolor desde la fe como algo que debe ser vencido. O sea, escucha, Jesús venció el dolor. Todo el dolor que pueda haber en tu vida ya fue vencido, pero necesitamos aprender, aprender cómo nosotros nos podemos acercar a Él, que ahorita lo vamos a ver, para poder vencer con esto. Dolor en hebreo es un sustantivo de iniquidad, ansiedad. Escucha, fíjate, o sea, la ansiedad, la raíz de la ansiedad viene por el dolor. O sea, si tú te preguntas de dónde viene la ansiedad, es el dolor, por el mal, por la culpa, por la pena, por la tristeza, como hoy el mundo lo llama, es depresión, no es depresión. Ajá. La Biblia lo llama desánimo, el mundo hoy lo llama depresión. Y es de la palabra griega patos, que significa sufrimiento, pero también dolencia y enfermedad. O sea, cuando duele, duele, pero duele cuando duele, ¿no? Entonces, pero fíjate cuál es la raíz de todo esto. La raíz de todo esto es sufrimiento, porque viene de esta palabra griega patos y significa dolencia y enfermedad. Y esto de verdad, ojalá y en el nombre de Jesús traiga esta claridad a nuestra vida. La valentía no es minimizar el dolor. No es decirle a la gente, no, es que estoy bien, no, es que no siento nada, no, es que todo está perfecto. No, 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 no. La valentía es enfrentar y confrontar el dolor. No es determinar, no es detenerlo, o sea, no hay que retenerlo. Imagínate en Josué, del 6 al 9, el Señor le repite a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. Vamos a imaginar un poquito el dolor que tenía Josué. Moisés, que era su maestro, había sido su maestro, su guía, su líder durante muchísimo tiempo. Y Josué, el dolor que tenía en él por la pérdida de Moisés. Y todavía aparte, todo lo que Dios le estaba diciendo, que él tenía que entrar a la tierra prometida y que él había visto todas las dificultades, la rebeldía del pueblo, y le dice Dios, esfuérzate y sé valiente. O sea, aquí podemos ver que también para enfrentar los tumores necesitamos esforzarnos y necesitamos ser valientes. ¿Qué significa esforzarse y ser valientes? En términos bíblicos, significa confiar en el Señor. Con, con toda, no es, ¿por qué? O sea, es confiar en Él con toda la fuente de provisión que es Él, porque Él es una fuente de fortaleza. Él es una fuente de sustento para los que lo buscamos. Y en el caso de Josué, eso fue lo que él hizo. Él buscó su refugio con Dios. Y ese necesita ser nuestra actitud, buscar ese refugio con Él. Ajá. Entonces, pero se le aconsejó seguir adelante de cualquier modo. Actuando con fe es usarlo para madurar y aprender. Ajá. Entonces, aquí vemos cómo Josué se llenó de valentía porque estaba con Dios. Quiero contarles rapidísimo, bueno, tenemos tiempo, esta historia que viene en Segunda de Samuel. Trata acerca de Absalón. Absalón era el hijo de David y es una historia que rápido se las voy a contar para poder tener el contexto al punto donde yo quiero llegar. Absalón era el hijo de David y Absalón se enojó fuertemente con David. Aquí hay una pequeña enseñanza que quiero compartirles. Se enojó muy fuerte con David porque violaron a su medio hermano, imagínate. Su medio hermano viola a su hermana. Entonces, Absalón se enoja tanto, tanto, tanto que va con su papá y le dice, papá,
o rey, o David, no sé cómo le diga, oye, es que esto le pasó a mi hermana. ¿Y sabes una cosa? David no hizo nada. David no hizo nada al respecto para reprender al hermano que había violado a su hermana. Ajá. Y esto produjo en el corazón de Absalón mucho enojo. Y sabes una cosa, y hoy te lo digo como papá, aguas cuando tu hijo te esté diciendo o te diga, mira lo que me está haciendo mi hermano o mi hermana, y tú no hagas nada. Porque ve nada más de esta situación no era insignificante, porque yo creo que Absalón se sentía ofendido. ¿Por qué? Porque quiero decirte, llama, gracias, precioso, gracias por recordarme. Gracias. Cuando en el Antiguo Testamento, cuando pasaba esto, el que violaba era muerte. Y David tenía que mandar a matar a su hijo. Y David no hizo nada. Y eso le produjo a Absalón mucho dolor, muchísimo dolor. Y Absalón se empezó a llenar de rencor y de ira hacia David. En 2 de Samuel 16, versículo 17, Absalón traiciona a David. ¿Cómo lo traiciona? Queriendo quitarle el reino. Ajá. Él se sentaba en la puerta de la ciudad y escuchaba a todos los que iban para darles consejos, pero también escuchaba, ¿por qué? Porque Absalón se estaba apropiando del reino. David salió huyendo, ajá, y él era un guerrero fuerte, poderoso, pero David dio una indicación a todos sus guerreros y él les dijo, no toquen a mi hijo, no lo maten a mi hijo, tráiganlo aquí, pero no le hagan daño. Esa fue la indicación de David, o sea, de David hacia sus gobernantes. En 2 de Samuel 17, versículo 8, tú conoces a tu padre. Estas son palabras que le están diciendo a Absalón. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos en este momento. Están tan enfurecidos como una osa a la que han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Fíjate bien, cuando vemos a un cachorro, ajá, o a un gato cuando le acaba de dar la gata a sus bebés, y cómo se pone un perro cuando les quitan a sus cachorros, o sea, que se pone así a la defensiva y quiere morder y todo eso, así estaba David. David estaba realmente enojado porque estaba perdiendo el reino y todo esto. Pero aquí fíjate el reconocimiento que le hacen. Recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Nos saltamos al versículo 10. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo, porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valiente son sus hombres. Aquí vemos un punto importante. Ajá. El miedo paraliza. El miedo paraliza nuestra vida, pero también hay un punto a resaltar. David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque David tenía la valentía para enfrentar los dolores, para enfrentar el sufrimiento, de ser parte, o sea, por eso la Biblia dice que David tenía el corazón conforme a Dios, porque el corazón que David tenía era un corazón para perdonar. ¿Cómo termina esto? Absalón muere. Absalón muere, pero muere porque en una rama él es enredado y él muere. Ajá, pero unos versículos antes de esto, ajá, David manda a hablar a Melbiboset y él era el hijo de Jonathan, de su mejor amigo, y él le hizo una promesa. Y esa promesa que le hizo a su amigo fue que él iba a ver por su familia. ¿Y a qué viene todo esto? Vamos ahorita a ligar todo esto, ¿ok? Quédate con esto en mente. Ajá. Entonces, nosotros debemos de comprender y de entender que nosotros no somos los únicos que sufrimos.
O sea, que nosotros no somos los únicos pobrecitos que, ay, mira de mí cómo sufro. No, toda la gente sufre en diferentes áreas de la vida. Unos por salud, otros por la familia, otros por los hijos, otros por la economía, otros por el trabajo, otros por las deudas, otros por, no sé, por diferentes circunstancias, pero todos estamos expuestos al dolor y Dios permite el dolor. ¿Para qué? Para aprendizaje, para que nosotros a través de eso podamos ser la ayuda para los que vienen atrás de nosotros, que están pasando por esa dificultad. En Primera de Pedro 5:9, mantente firme contra él y sean fuertes en su fe. Recuerda que su familia de creyentes en todo el mundo está pasando por el mismo sufrimiento. O sea, aquí vemos cómo todo el mundo está pasando por sufrimiento, todo el mundo está en pruebas, y más ahorita que vivimos en un mundo donde está lleno de maldad, donde la gente de verdad hace cosas tremendas y que no tiene ni siquiera, yo a veces pienso que vivimos en un mundo con un espíritu indoloro, de verdad, donde la gente hace cosas horribles y dices, hoy, ¿cómo puedo hacer eso? Y no le duele, ¿no? Entonces, el dolor nos tiene que hacer fuertes en nuestra fe, no nos puede debilitar. Esto es de lo que lo estamos alimentando. Y esto es una parte de la enseñanza muy importante. Cuando nosotros estamos en una situación de dolor, nuestra mente tiende a alimentar el dolor. Si nosotros nos metemos a alimentar el dolor y empezamos a construir ideas o mentenovelas, como yo le digo, estas mentenovelas de, ay, mira, es que me hizo y es que me volvió a hacer y es que esto, y sabes una cosa, todo esto lo único que está haciendo es alimentando el dolor. Y cuando nosotros alimentamos el dolor por medio, no solamente, aquí hay un punto importante, no solamente con nuestros pensamientos, sino con nuestra actitud. Hay mucha gente que se aísla. Y sí está bien que te aísles en el proceso de sanación, pero hay gente que dura años aislada, procesando y trayendo a la memoria todo este dolor. ¿Y por qué es esto? Porque llega un momento en que van a estar cautivos en el dolor y van a estar presos en ese dolor. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que todos estos procesos necesitamos enfrentarlos, necesitamos ordenar nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque los pensamientos es una parte primordial de que nos hundamos en el dolor o salgamos adelante. Por eso él dice, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia. Los pensamientos tienen el poder de crear las emociones, de transformarlas. Y cuando esto se convierte, como lo dice la Biblia, en desánimo o en depresión, pueden ocasionar hasta un suicidio. Entonces, yo me estoy yendo al extremo, pero es un proceso que lleva tiempo. Pero si el dolor no es tratado, llega a la muerte, como lo vimos en el primer versículo, ¿no? Entonces, en todo el mundo, me quedé aquí, usamos el dolor, para hacernos desgraciados, o para hacernos vencedores. ¿Y por qué uso esta palabra? Vamos a ver. Hebreos 12:15. Amargura de ánimo. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gloria de Dios, teniendo cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los transforme a ustedes y envenene a muchos. O sea, esto es lo que hace cuando el dolor no es tratado, nos amarga. ¿Y sabes qué es lo peor del caso? Que amarga y contamina a los demás. Regresando a la historia de David. En el versículo de 2 de Samuel 16:3, ¿y dónde está Meliboset, el nieto de Saúl? Aquí vemos que David manda llamar a Meliboset para regresarle todo lo que había perdido. Él estaba en una situación de calle, prácticamente él era cojo, tenía un problema en las piernas porque a los 3 años se cayó de una carreta y quedó mal. Entonces él tenía una discapacidad prácticamente. Y pregunta a David, ¿dónde está Meliboset?
Y le contesta, se quedó en Jerusalén, contestó Siba, y dijo, hoy recobrará el reino de mi abuelo Saúl. Imagínate, imagínate. David iba a buscar a Meliboset para encontrar ayuda, para que lo ayudaran en medio de esa persecución que tenía. ¿Y dónde estaba Meliboset? Recobrando la herencia que el abuelo Saúl le había dejado. Y sabes una cosa, muchas veces tú y yo vamos a la gente que hemos ayudado para pedir ayuda y esa gente no está dispuesta. Esa gente no está. Esa gente a veces hasta nos cierra la puerta. Y sabes una cosa, esto le pasó al rey David. Y a pesar de, el rey David siguió adelante. Y no podemos usar el dolor para destrucción. No uses el dolor que causó tu esposo para destruir a tus hijos. Ojo, mujeres, con esto. Yo conozco muchas historias donde el corazón herido de la exmujer envenena el corazón de los hijos. No podemos usar todo ese dolor para destruir la vida de alguien. No uses el dolor del fracaso para destruirte a ti mismo con alcohol o con drogas. El dolor no es para destruir. O sea, no podemos usar toda la amargura, como dice el versículo pasado, todo el odio, todo el rencor que hay dentro de nosotros para destruir la vida de otra persona. El dolor no es tu enemigo. El dolor necesita convertirse en nuestro aliado. Puedes ser tu mejor compañero de guerra. ¿Sabes cuándo? Cuando nosotros estamos dispuestos y estamos dentro del... ¿Sabes? Yo a veces agarro y le digo al Señor, Señor, hoy me cubro, hoy me escondo bajo tus alas. Y es lo mismo que tú tienes que hacer, esconderte bajo tus alas. El enemigo, el dolor no es tu enemigo, necesita ser tu aliado. Puedes ser tu mejor compañero de guerra. El dolor es para crecer. Es para crecer en Él, es para ser más como Él y menos como nosotros. Cuando la gente nos rechaza por nuestras creencias, ese dolor por creer en Jesucristo, no sé si te ha pasado, pero sabes una cosa, ese dolor también duele. O sea, ese dolor también duele, vaya la redundancia, ¿no? Entonces, ese dolor por hacer algo nuevo, ¿sabes? Porque los comienzos causan dolor. ¿No? En muchos de nosotros, de los que estamos aquí conectados, hemos dejado nuestro país para comenzar de nuevo. Y eso causa dolor y causa heridas, pero eso tiene que ser un para salir adelante, una fuerza para salir adelante, ¿no? El dolor muchas veces tiene que ser esa fuente de crecimiento. Yo hoy te pido que rompas con esos paradigmas de que, ay, mira de mí cómo sufro, todas estas cosas que me pasan. Deja de cuestionarlo a Dios de todo lo que te está pasando, por qué estás sufriendo. Sufrimos y pasamos por esto de dolor, porque es necesario crecer en el conocimiento de Él. Ajá. No es porque a mí, solo a mí, solamente yo sufro. No. ¿Sabes por qué? Porque en medio de ese dolor vas a ver a Dios. En medio de ese proceso vas a ver a Dios si es que así lo pones. ¿Por qué? Porque Él nos da la fortaleza. Él, ¿sabes qué? Él ha mostrado su amor con muchos de nosotros. Y en 2 Corintios, regresamos a este versículo 4, 2 Corintios 4:7. Ahora tenemos esa luz que brilla en nuestro corazón. Esta es una preciosa enseñanza que te puede dar la fortaleza que necesitamos para vencer el dolor. Solo piensa esto, que dentro de ti, dentro de tu corazón, brilla esa luz que es Cristo. Ese varón de dolores que venció todo el dolor y toda la maldad, está dentro de ti. Pero nosotros somos como una vasija frágil de barro. Imagínate un bote, una vasija de barro toda rota, toda, tal vez por fuera. Estemos en el alma, acuérdense que somos tripartitos y tal vez nuestra alma y nuestro cuerpo
esté dañado por todo lo que hemos vivido. Pero nosotros somos frágiles vasijas de barro que hemos sido dañadas, pero dentro de nosotros contenemos ese gran tesoro. Y esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. El dolor lo vas a vencer con Él. Dentro de ti está esa luz que brilla en tu corazón para poder vencer el dolor, para poder vencer la maldad, pero es tu decisión si hoy decides romper con todo esto. En 2 Corintios 4, versículo 8, porque de todos lados nos persiguen las dificultades. O sea, esto está fuertísimo. Porque de todos lados nos persiguen las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestros cuerpos siguen participando en la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Podemos comprender cómo es necesario cambiar nuestra mente, cambiar nuestra perspectiva. Es necesario el tiempo de sufrimiento, pero también es necesario ser valientes y afrontar ese sufrimiento. Y es en cómo respondemos nosotros al dolor. Fíjate bien. Ay, aquí me puse la cita. En esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestros cuerpos estén muriéndose, nuestro espíritu va renovándose día a día. O sea, esa renovación de nuestro espíritu se va renovando, nuestro cuerpo se puede estar muriendo, pero nuestro espíritu se va renovando día a día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán por mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miremos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijemos nuestra mirada en las cosas que no pueden verse, por las cosas que ahora podemos ver pronto se irán, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. O sea, no podemos concentrarnos en el problema, no podemos concentrarnos en el dolor, porque eso nos va a hundir. Necesitamos a veces quitarnos esas capas, esa túnica de dolor, ajá, y tomar la decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? Esto no dura para siempre, porque tú has prometido que ibas a estar conmigo. Tú lo has dicho. Esas dificultades, la cual hoy yo veo inmensa, ajá, son pequeñas. Y esto va a traer gran gloria al Señor, pero esto tiene que ver cómo pensamos, cómo nosotros nos vamos, vamos metiéndonos en la situación, como si nosotros estamos agarrados de Él o no. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Escucha, persevera en la prueba. Bienaventurado, o sea, 1000 veces bendecido. Porque una vez más, una vez que haya sido aprobado, o sea, que fue la palomita de que sí pasamos la prueba, recibiremos la corona de vida. Sí sabemos que cuando vamos a estar en su presencia, vamos a recibir nuestras coronas. Y sabes una cosa, qué hermoso, que el Señor te corone con esa corona de vida por haber perseverado en cada una de las pruebas. Y recibir la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Santiago 1:12. O sea, hay que ir por esa corona. Esa corona, ajá, donde no nos demos por vencidos, donde no haya cosa que nos rinda, donde estemos, ¿sabes qué? Dispuestos siempre a luchar y decir, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a pasar por esta prueba. El dolor se sana con dolor. ¿Cómo así? ¿Cómo ser libre del dolor? Aquí puse unos versículos importantes, que estos versículos son guía para poder sanar con esto. Y lo más importante es tomar la decisión y decir, ¿sabes qué, Señor? Si quiero ser libre de todo esto, quiero dejar atrás todo este tiempo de dolor.
Ajá, porque es importante que nosotros tomemos la decisión de procesar por ese tiempo. Isaías 53, versículo 4 y 5. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores. En el versículo 3 dice que fue varón de dolores. Y aquí en el 4, hombre de dolores, conocedor, escucha, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Con quién vamos a ir? Con el conocedor del dolor más profundo. Jesús vivió. Él se despojó de todo lo que tenía en el cielo. Y él decidió, porque fue la decisión de él, bajar a un cuerpo humano y sufrir. Porque él sufrió en la cruz. Y la palabra lo llama, que es el conocedor del dolor más profundo. Tu dolor y mi dolor y el dolor de los que estamos todos aquí escuchando esto no es suficiente con el dolor que Jesucristo vivió. Y él, así lo llama la Biblia, conocedor del dolor más profundo. Si crees que tu dolor es mucho, ¿sabes una cosa? El dolor de él fue más. Y él conoce tu dolor. Él sabe lo que tú y yo sentimos. Sin embargo, fueron nuestras debilidades. Esta es una clave en este versículo. Isaías 53:4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron y pensamos que las dificultades eran un castigo de Dios. Si deshebramos esto a los ojos del entendimiento de Dios, fíjate nada más qué es lo que nos está diciendo. Fueron nuestras debilidades que Él cargó. En el versículo, en el Salmo 55:22, entrégale tus cargas al Señor. Escucha esto, en el versículo de arriba. Él cargó con todos los dolores. Fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron, nuestras debilidades. Él cargó con todo nuestro dolor. Pero hay un punto importante en el Salmo 55:22. Es entrégale. Necesitamos tú y yo entregarle todo el dolor a Él, entregárselo como en oración, entregárselo. Y sabes una cosa, aquí sí te lo pido que le entregues el dolor con detalles. Así que si estuvieras frente a un psicólogo, y te dijera, a ver, ¿qué es lo que me duele? Ve con él y entrégale ese dolor con detalles. Porque él lo dice aquí, entrégame tus cargas. Y en el versículo de arriba, en Isaías lo dice, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Y todavía aparte nosotros pensamos que es un castigo de Dios. No es un castigo. El dolor no es un castigo. Jesucristo se dio por nosotros para salvación y fue por amor. Jesús no estaba siendo castigado en esa cruz. Y todo el dolor que él vivió fue para que tú y yo fuéramos salvos. Yo te pido que guardes esto en tu corazón. ¿Te quieres comparar con algún dolor? Compárate con el dolor de él. Porque no hay un dolor más fuerte que el dolor de Jesucristo en esa cruz. Fueron tus dolores, mis dolores, los que él cargó. Así que entrégale esa carga. ¿Sabes por qué? Porque este mismo salmo, en el versículo 22 más abajo, dice, entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Necesitamos ser obedientes en esto. Primero entender que el dolor no es un castigo. Después comprender que él fue varón de dolores, que Él cargó con tu dolor. Ser obediente y decirle, Señor, esto me está doliendo, te lo entrego. Primera de Pedro 5:7.
Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Sabes? Ya no cargues con ese dolor, ya no cargues con ese sufrimiento, ya no cargues con esa pena. ¿Sabes una cosa? O con ese remordimiento. Es necesario que se lo entregues a Él para que a través de la oración, de ese tiempo de estar tú con Él en su presencia, ya esté el tiempo para irlo a buscar y decirle, ¿sabes qué, Señor? Esto me está doliendo. En Romanos 8, versículo 18, sin embargo, a los que ahora sufren, no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará adelante. Como Él es tan hermoso. Tal vez hoy estemos sufriendo, pero más adelante Él traerá tiempos buenos, porque su palabra también dice, ¿sabes qué? La gloria venidera será mejor que esta. Y aquí hay un punto muy importante que no quiero que se me olvide, y es el perdón. Cuando él estaba en ese momento en la cruz, sus últimas palabras antes de morir fue, Señor, perdónalos, porque no saben qué es lo que hacen. O sea, no es solamente reconocerlo a él como el varón de dolores, no es solamente entregarle todas las cargas a él, todas las preocupaciones, las ansiedades, sino que ahora es necesario perdonar. Perdona. Perdona a toda esa gente que te ha hecho daño, perdona a toda esa gente que tal vez no te supo escuchar, que no te tendió la mano, a toda esa gente que no nos falló. Simple y sencillamente nos falló o no estuvo en el momento. Perdónala, perdónala, porque sabes, yo sé que Él, si nosotros hacemos esto, Él lo va a hacer. Yo quiero contarte un testimonio como último, ya para cerrar esto. Por estas fechas, un poquito más cercanas de abril, nosotros como familia, para no ser tal cuento muy largo, en poquito tiempo, te podría decir, voy a dejar de compartir, ¿ok? Ay, déjame ver si puedo bajarle un poco. Esto no. Ok. Nosotros estábamos en México, vivíamos en México y en poco tiempo, aproximadamente en unos 9 días, recibimos una noticia que 3 familiares habían muerto. Ajá. Una de ellas murió el jueves y después el tío murió, el tío Ariel murió el domingo. Y yo recuerdo perfecto este momento porque yo tomé un tiempo en que este acontecimiento se presentó varias veces en mi familia y lo que yo hacía era ir a estos funerales para presentarlos a Jesucristo, yo oraba por ellos y sabes, esto traía gran gozo a mi vida porque es un momento de vulnerabilidad donde nosotros podemos llevar el mensaje de salvación a la gente, ¿no? Pero yo recuerdo esta mañana que mi esposo me dice, vamos al funeral a acompañar al tío Ariel. Y dije, ok, pero ¿sabes una cosa? Yo había algo dentro de mí y era que el dolor me dolía. O sea, era una cosa tremenda lo que yo estaba pasando. Y recuerdo que yo hablé con mi mentora en México y yo le dije, Pili, ayúdame con esta situación, porque ¿sabes una cosa? El dolor me está doliendo. Ajá. ¿Y qué hizo Pili? Pili oró por mí. Y me dijo, recibe el consuelo de Dios para que tú seas un consuelo a donde vas a ir. ¿Sabes una cosa? Dejé que su oración impregnara todo mi ser y después de 1 hora de tanto tráfico que había, llegamos a Galloso y estaban todas ellas ahí, mi esposo las reunió y empezamos a orar por ellas. Y ¿sabes una cosa? Cuando yo salí de ese lugar, mi corazón estaba lleno de gozo. Y todo ese dolor que había, el Señor lo había transformado en gozo. Y yo ahí probé el poder de Dios en mi vida. ¿Sabes una cosa? El poder de Dios
La palabra de Dios es poder. El evangelio es poder para los que creen. Y esto también se recibe por fe. Esto también se recibe por creerle a Él. Y si tú crees que Él te puede dar ese consuelo que tú necesitas, Él lo va a hacer. Como por último vamos a orar para ya cerrar con esto. Y cierra tus ojos, ¿sabes? Date un tiempecito, cierra tus ojos. Y Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre, porque yo sé que vas a traer momentos en nuestra vida, Padre, que necesitan ser perdonados. Yo te doy las gracias, precioso Espíritu de Dios, porque si algo se levantó en cada una de las personas que hoy me están escuchando, Señor, es porque tu Espíritu está presente y necesitan ser sanados, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, hoy yo pido que todo el dolor que pueda haber, Señor, se rompa con el poder de tu nombre. Hoy, Señor, te entregamos. Dile, Señor, te entrego todo el dolor que tengo. Repítelo, Señor, te entrego este dolor. Necesito que tú me hagas valiente para enfrentar todos los dolores y todas las cosas que necesito sanar en mi vida. Él está contigo. En este momento Él está contigo y Él está depositando en ti un bálsamo. Un bálsamo que está rompiendo con todo ese dolor, que está rompiendo con todas esas cosas. Y sabes qué, dile, Señor, yo perdono a cada persona que me ha dañado, a cada persona que me ha ofendido, a cada persona, Señor, que ha hecho algo malo en mi contra. Diles que tú la perdonas en el nombre de Jesús. Él te acompaña en este tiempo. Él conoce tu dolor, Él conoce todo lo que has vivido y Él desea sanarte. Entrégale en el nombre de Jesús todo ese dolor, entrégale esa carga y recibe en el nombre de Jesús ese consuelo que necesitas. Él quiere que seas sanado, que seas restaurado y suéltale en el nombre de Jesús todo lo que te causa dolor. Y gracias, Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias, Padre, por tu palabra hablada a nuestro corazón, a nuestra vida. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres el varón de dolores. Y cada dolor, Señor, fue cargado sobre de ti. Gracias, Señor, por conocer nuestro dolor, por haberte hecho hombre, por no haberte bajado de esa cruz y haber sido valiente. Gracias por tu sangre derramada a beneficio de todos nosotros. Hoy yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú, Señor, trayendo restauración. Que todo ese dolor, Señor, que pueda haber en cada uno de ellos se convierta en gozo. Porque tu palabra dice, Señor, que será un manto de alegría. Tu palabra dice, Señor, que también todo ese dolor y ese sufrimiento, tú lo convertirás, Señor, en gozo, en alegría. Yo te doy las gracias, Señor, por la obediencia que se está desatando en cada uno de ellos, Señor, para ir a entregar ese dolor, para perdonar, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza. Hoy nos escondemos, Señor, bajo tus alas y bajo el abrigo del Altísimo, Señor. Gracias por tu palabra hecha vida en nuestra vida, Señor. Hoy yo bendigo a cada uno de ellos en el nombre de Jesús y te pido, precioso Espíritu de Dios, que tú los fortalezcas con poder. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra hablada en nuestra vida. Gracias, precioso Espíritu de Dios, porque solamente contigo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, muchísimas gracias a todos.